Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarle. Andrés Ramírez le acompañará durante esta hora informativa. Vamos de inmediato a hacer un repaso por los temas que hemos preparado para hoy. Durante la noche y ya a esta hora hay una actualización con Jeffrey Naranjo en el sector de San Sebastián. Jeffrey, buenas noches. Estamos hablando de 2 viviendas y un local comercial, puntualmente una ebanistería. Las estructuras que se vieron afectadas por este incendio que se presentó en horas de la noche acá en San Sebastián, aproximadamente 250 metros afectados por las llamas, que ya están viendo ustedes en imágenes el gran alcance que tuvo este siniestro. 6 unidades del Cuerpo de Bomberos se hicieron presentes a atender esta emergencia. Precisamente para ampliar sobre esto me encuentro yo acá con Ricardo Mora del Cuerpo de Bomberos. Don Ricardo, para Noticias Repretel, contarnos un poco de la atención que dan ustedes acá. ¿Hubo personas afectadas? También el daño a las estructuras. Sí, a las 7:30 somos alertados de fuego en el sector frente a la cárcel de San Sebastián. Rápidamente llegamos al lugar, conocedores, los bomberos del lugar, iniciamos un trabajo por varios puntos. El incendio se veía no en la orilla de calle, sino metido en el centro, más bien como buscando la escuela Nicaragua en el lugar. Se trabaja rápidamente con 6 unidades alimentadas con hidrantes del lugar para bajar la carga de fuego y evitar que el incendio se propague. Es un trabajo importante que hacemos nosotros de evitar que se propague. De momento no hay personas afectadas, no hemos determinado personas afectadas, nos encontramos en labores de escombreo, que es buscar los fuegos ocultos. La imagen de dron nos dice que son aproximadamente unos 250 metros y esa imagen nos dice más o menos dónde hay puntos calientes para seguir trabajando. Para nosotros siempre va a ser muy importante ese llamado a la prevención. El Cuerpo de Bomberos trabaja fuertemente en la campaña Regalemos Vida en Navidad. Un detector de humo es muy importante, que la gente sepa cómo salir de la casa, que hayan planes de evacuación. Para nosotros es muy importante para evitar daños en personas, ¿verdad? Escuchábamos a Ricardo Mora de la unidad del Cuerpo de Bomberos, parte de las unidades que se hicieron presentes acá frente a la cárcel de San Sebastián a la atención de este incendio, que ya lo escuchaban ustedes, se reportó a eso de las 7:30 de la noche. Bastantes personas inclusive llegaron acá a las cercanías de este barrio para presenciar precisamente, muchos incluso fueron evacuados de sus casas debido a la gran cantidad de humo que se generó producto de este siniestro. Nosotros también conversamos con uno de los vecinos que nos contó cómo empezaron a ver que la cantidad de humo aumentaba y aumentaba hasta que llegaron a sospechar que algo efectivamente estaba sucediendo. Veamos lo que contó a las cámaras de Noticias Repretel. Por lo que sabemos, empezó en la calle del otro lado, empezó en un taller. El fuego fue demasiado rápido, el rato fue muy agresivo. En primera instancia nosotros estábamos afuera de la casa, estábamos hablando, empezamos a ver humo y por un momento pensamos que era humo de algo que se estaba cocinando, alguien haciendo algo. Después fue tanto que ya no nos pareció normal, empezamos a escuchar ruidos, vimos a un piedrero que salió gritando que se estaba quemando unas casas y ya cuando vimos la cantidad de humo y todo el ruido, salimos corriendo, sacamos a todos de nuestra casa, los animales, y empezamos como a evacuarnos entre todos. ¿Ustedes no se vieron afectados, la casa de ustedes? Por lo que sabemos, no. Quedan pendientes de avisarnos, pero más que el humo no tenemos otro problema. Bueno, y precisamente este fue uno de los incendios que atendió el Cuerpo de Bomberos acá en San Sebastián, pero otro segundo incidente se presentó también acá mismo, cerca de este punto donde yo me encuentro, una quema de desechos que también fue abordada por las distintas unidades del Cuerpo de Bomberos, y estamos hablando de un segundo incendio este miércoles en cuanto a la cantidad de estructura que logró abarcar. Pues recordemos que también en horas de la mañana se dio un incidente en Zapote que inclusive cobró la vida de varias personas. 2 incendios bastante notorios que se presentaron en menos de 24 horas es parte de lo que han atendido las autoridades, y por eso reiteran el llamado a la precaución. En este caso procederán con la indagación de las posibles causas que pudieron generar este siniestro y de esa manera pues determinar qué fue lo que ha generado no solo sino también el incendio que se atendió en Zapote este miércoles en horas de la mañana. Este es el reporte, compañeros, que les tenemos desde el punto acá desde San Sebastián. Continúan ustedes con más noticias.
Bien, y luego de que veíamos esta situación con Jeffrey, tenemos que hablar de la noticia del día, el incendio en San José que dejó a niños fallecidos y a una adulta. Vemos las imágenes de la animación de cómo fue lo que pasó. Esta es la habitación, las víctimas mortales estaban en la habitación, prácticamente que el incendio consume toda la casa que estaba contiguo a una mueblería. Y dentro, estamos hablando que el cuerpo de bomberos siempre ha hablado de que las casas tengan una segunda salida. En este caso sí la tenía, pero las llamas avanzaron con muchísima rapidez. De hecho, todavía se están investigando las causas certeras de este incendio y el humo que empieza a propagarse por debajo de las puertas. Están llegando a diferentes habitaciones y es ahí donde justamente se estaría topando a las menores, que finalmente es una situación que deja 4 víctimas mortales, las 3 menores de edad y la adulta. Vamos a hacer comunicación en directo con Don Olman Vargas de la Cámara de Consultores. Don Olman, quiero centrarme en las 2 salidas, en la doble salida que deberían de tener las casas según el cuerpo de bomberos. Usted como consultor, ¿cuántas casas más o menos, y es la pregunta que le quiero hacer, cuántas casas más o menos tienen doble salida en Costa Rica? Buenas noches. Muy buenas noches. Sí, en Costa Rica tenemos el problema de que durante muchísimos años, en el siglo pasado, las casas se construían en lotes muy pequeños, en dimensiones muy pequeñas, muchas veces no tenían patio trasero, y eventualmente eso lo que hizo es que las casas solo se podían accesar por la puerta principal. Hay todavía una gran cantidad de barrios, sobre todo en los centros urbanos, en Cartago, en Alajuela, en Heredia, en San José, donde prevalecen todavía muchas de ese tipo de casas que evidentemente no tenían las facilidades para una salida de emergencia o una salida rápida hacia diferentes lugares. Ya cuando a finales del siglo XX y en este siglo se trabaja más con las urbanizaciones normalmente tienen un patio más pequeño, más grande, dependiendo del nivel de tamaño del lote. Ya las casas empiezan a tener una salida al patio y eso da la posibilidad de una segunda salida, además de la salida principal. Y bueno, ni se diga si las casas tienen lotes de dimensiones más grandes, donde normalmente a veces incluso hay hasta salidas laterales. Pero el gran problema nos queda sobre todo en la parte urbana, en los centros urbanos, donde todavía hay muchísimas de las viviendas que se construyeron allá por los años 40, 50, 60 incluso, donde las casas no tenían doble salida, y el cuerpo de bomberos particularmente, y sobre todo en su manual que manejan de normas técnicas, ellos insisten en la necesidad de que las casas tengan una doble salida. Lo que sucede es que todavía no es, a nivel de reglamento de construcción, es una obligación la doble salida, pero sí es muy importante para la gente que va a construir o que va a comprar una casa, que revisen la posibilidad de una doble salida, porque en una situación de emergencia, y particularmente de un incendio, la doble salida es fundamental y puede ser la diferencia entre salvar la vida de las personas que se encuentran dentro del inmueble. Claro, ahora llama la atención esto, que en efecto no se exija esa doble salida a pesar de que el cuerpo de bomberos lo recomienda. Y aquí está esta pregunta, don Olman, que le quería hacer. ¿Se ha venido mejorando, eso sí, en exigencias, en otros términos, no sé, electricidad, construcción y demás? Sí, en el tema de los incendios, la parte eléctrica es fundamental, ¿verdad? Nuestro país desde el año 2012, hace ya 13 años, cuenta con un código eléctrico que establece una serie de normativas específicas para dar mayor seguridad a las casas, que ha cambiado en mucho la calidad de las instalaciones eléctricas de nuestras viviendas y de nuestras edificaciones. Ahora existe la obligatoriedad, por ejemplo, en todos los sitios de reunión pública, de más de 100 personas, en cines, gimnasios, escuelas, colegios, edificios, de que cada 5 años se tienen que revisar toda la instalación eléctrica para verificar que está en muy buen estado. Pues el peligro de si sucede algún siniestro, por ejemplo, en una edificación de ese tipo. Pero igualmente se han mejorado mucho las condiciones de seguridad para las casas, ¿verdad? Ahora todas las tuberías por donde pasan las cablerías de las casas tienen que ser de determinados materiales. Hay toda una serie de medidas de control, de revisión. Han cambiado las cajas donde van los apagadores, los tomacorrientes. Hay muchas medidas que ahora buscan una mayor seguridad. Pero bueno, eso se va generando a lo largo del tiempo, porque con todas las casas nuevas que se van construyendo,
todos los edificios nuevos que se van construyendo ya vienen con las metodologías establecidas en el código, que son de cumplimiento obligatorio, pero todavía queda para atrás de todo lo que anteriormente se había construido, ¿verdad? Y no se puede negar que hay muchísimas casas en gran riesgo, porque, por ejemplo, antes no se colocaban los cables dentro de tuberías, ¿verdad? Se puenteaban, como se llamaba, que se establecían puentes específicos para pasar las distancias de los cables. Muchos de esos cables están arreglados de manera muy rudimentaria, gente que agarra los cables y los pega con un masking tape. Muchas de esas cosas, ¿verdad? Tienen una recarga también, muchas veces en un toma corriente, una regleta y una recarga excesiva de equipos eléctricos, y así, bueno, hay muchos defectos, muchos problemas, y desgraciadamente, pues, esos defectos y esos problemas generan una gran parte, por no decir la mayor parte, de los incendios, de los siniestros que ocurren en propiedades de vivienda o en propiedades pequeñas en general. Ahora aquí tengo esta otra pregunta. ¿Debería invertirse entonces inmediatamente en el diseño de nuevas casas esta doble salida? Sí, es muy importante decirle a la gente que en todos estos temas eléctricos, digamos, cuando se construye una casa, el gasto que se hace no es un gasto, es una inversión en seguridad, es como la estructura. Igual, ¿verdad? Hacer una estructura bien hecha, trabajar con profesionales especialistas, ingenieros estructurales, ingenieros electricistas, etcétera, es una inversión en la seguridad de las familias. Probablemente la vivienda puede ser la mayor inversión de una familia a lo largo de 40, 50 años, ¿verdad? Y desde ese punto de vista no debe entenderse esto como un costo inapropiado, como un gasto, sino como una inversión. Y bueno, desde el punto de vista ya de diseño arquitectónico, la necesidad de tener una segunda salida es muy importante en estos tiempos, y como dijimos antes, puede ser la diferencia entre salvar la vida de una persona o de varias personas, por ejemplo, con motivo de un siniestro que se puede dar en muchas situaciones y a veces hasta situaciones muy casuales, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, la gente debe tener la posibilidad de poderse movilizar hacia las salidas más cercanas. De hecho, ahora hay toda una revisión que hace el cuerpo de bomberos en los planos, por ejemplo, en edificaciones grandes, donde revisan, hay mínimos para las salidas más cercanas, precisamente que están establecidos para que la gente tenga tiempo de llegar a una salida desde cualquier punto del edificio en un plazo de tiempo muy corto. Y eso puede salvar las vidas, ¿verdad? Entonces reiteramos que es muy importante que la gente entienda que esto es una inversión, esto no es un costo, esto está para proteger la vida de las personas y es muy importante cumplirlo. Claro, don Norman, bueno, muy interesante, le agradecemos muchísimo. Me queda una pregunta más, porque la gente lo puede estar pensando en este momento. ¿Dónde debería ir la doble salida? Si yo no tengo, ¿dónde la debería hacer? Sí, eso es muy particular dependiendo del lote, del tamaño del lote y de las condiciones particulares que tenga. Como usted bien dice, lo normal es pensar en una salida principal y una salida trasera, ¿verdad? Eso sería, digamos, lo mínimo básico. Ahora, si el lote tiene un ancho suficiente que nos da la posibilidad de tener salidas laterales, es muy importante poder tener esas salidas laterales. Hay que recordar que normalmente las salidas laterales deberían de tener un retiro con respecto al lindero del lote de 1,50 m en un piso, en una planta. Y desde ese punto de vista, siempre que tengamos esos pasillos, ¿verdad? Esos espacios que muchas veces se utilizan para jardín, ese tipo de cosas, tener una salida lateral, además de la principal o de la salida trasera, siempre va a ser importante. Por eso es importante también que la gente, cuando va a construir su casa, cuando va a diseñar su casa, se siente como un profesional en ingeniería o en arquitectura, hagan las revisiones correspondientes y también tomen en consideración esas medidas de seguridad, como pueden ser las salidas múltiples de una vivienda. Bien, don Olman, muchísimas gracias por habernos acompañado a esta hora de la noche. Vamos a cambiar de tema. Y en nuestro enfoque, líquidos calientes y la pólvora son las principales causas de emergencias en niños durante diciembre. Los menores de edad suelen ser las principales víctimas de la pólvora mal utilizada y las quemaduras en general durante el mes de diciembre. Todavía existe arraigado dentro de la población el hecho no solamente de la pólvora
para especialmente Navidad y Año Nuevo, sino también la producción de tamales, y muchas veces se utilizan fogatas, anafres, o se hacen dentro de las cocinas y hay derrame de líquidos calientes que producen mucha quemadura. Según la Cruz Roja, este año se han atendido 38 menores víctimas de este tipo de accidentes. Otros 7 niños lamentablemente han perdido la vida por esta causa. Muchas veces provocan no solamente la quemadura, sino también amputaciones y una serie de lesiones que dejan secuelas para toda la vida. Por eso nosotros hacemos un llamado a la población costarricense para que sigamos el ejemplo de algunas comunidades. Para estas fechas el uso de pirotecnia aumenta. También durante fiestas y preparativos, estar al pendiente de menores es la clave para reducir estos incidentes. Ahora bien, ¿qué puede usted hacer si un niño se quema de la forma que sea en tanto llegan los servicios de emergencias? Lo que se recomienda es aplicar agua, nada más, un poquito de agua a temperatura ambiente para que vaya disminuyendo esa temperatura y ese ardor en el cuerpo, es lo único. Mucha gente dice que aplica café, pasta de dientes, no, solo aplicar agua a temperatura ambiente en el área afectada y mantenerlo hidratado para mientras llega la ambulancia o el servicio de emergencias para poder ser trasladado al hospital. Hay que partir desde el principio, los niños menores de edad no deben de jugar con pólvora, o sea, no deben, está estipulado, no deben, pero es ahí donde entra el permiso, la permeabilidad de los padres, que una bombeta, no pasa nada, y después ya se acostumbran a ese que no pasa nada y es ahí donde viene la desgracia. Si bien los niños son los más vulnerables, los adultos no están exentos de estos accidentes. En el 2025, por ejemplo, 91 personas fueron trasladadas en condición crítica con quemaduras de algún tipo. 32 personas quedaron sin vida por estos accidentes. Son situaciones que no deben tomarse a la ligera. Recuerde que la pólvora explosiva está prohibida en Costa Rica y hasta pueden multarlo por utilizarla. Únicamente la pólvora luminosa es legal en el país. Además, la cantidad de cantones que han prohibido la pólvora para estas fechas ya supera a más de 10 municipalidades, entre ellas San Rafael de Heredia, San Pablo de Heredia, Paraíso, Alvarado y la Unión de Cartago. El cantón central de San José con la pólvora que supere los 85 decibeles, el cantón de Pérez Celedón, entre otras. Vamos en directo ahora hasta la sala de redacción con este tema. La falta de anestesiólogos mantiene a la caja en una crisis importante. Están haciendo falta 100. Rachel Matamoros nos actualiza hasta ahora. Buenas noches, Rachel. Es correcto, la caja presenta un déficit de especialistas en distintas áreas, sin embargo, el número más importante y más crítico se concentran en los anestesiólogos, donde se requieren de hasta 100 profesionales. Y esto es una situación que incluso ha paralizado procedimientos quirúrgicos importantes. ¿Qué dicen las autoridades respecto a esta situación? Bueno, todos estos detalles lo ampliamos en la siguiente nota. La Caja Costarricense de Seguro Social atraviesa una de las crisis más severas de los últimos años debido al faltante de especialistas. Un informe de auditoría interna advierte que el déficit más crítico se concentra en anestesiología, con una brecha actualmente de al menos 100 anestesiólogos. No tenemos suficientes anestesiólogos dentro de la institución. Tampoco tenemos la data correcta de si los anestesiólogos con los que contamos formados en el país son suficientes para las necesidades país. Y esto porque el Ministerio de Salud no ha hecho su tarea y no nos ha definido cuál es la verdadera necesidad según el perfil epidemiológico y demográfico de envejecimiento acelerado en que se encuentra Costa Rica, que necesitamos en el tema de anestesiólogos. Pero veamos, los efectos del faltante de anestesiólogos golpean con fuerza a los principales centros médicos del país, entre ellos el Hospital Calderón Guardia, el Hospital México y el Hospital San Juan de Dios. El problema principal creo que está en la retención, en la competencia que tiene la Caja Costarricense de Seguro Social con el sector privado. Ese ambiente laboral y las condiciones salariales han impactado sobre los colegas que lamentablemente se han ido de la Caja Costarricense de Seguro Social. Si evidentemente un paciente que está en una lista de espera quirúrgica le impacta directamente
no solo en el número de días que tiene que esperar, es que le impacta directamente en su condición de salud. En el momento en que disminuye en forma significativa una línea de producción, se va acumulando el grupo de pacientes que va dando. Esto es una problemática que hay que resolver, usted tiene toda la razón, pero es un tema que hay que resolver a nivel nacional. La problemática se extiende más allá. La auditoría constató que el Hospital Enrique Baltodano Briceño en Liberia y el Hospital Anexión en Nicoya mantienen una sala de operaciones subutilizada cada uno, exclusivamente por la carencia de anestesiólogos. Creo que una de las campañas más importantes que se debió prever y estamos pues trabajando, y aquí posiblemente culpa es de todos, es en el tema de la prevención, para ver si el impacto de esta prevención dentro de 5 o 7 años nos ayudan a minimizar un poco, a bajar estas listas de espera eventualmente. La salud de miles de pacientes siguen en pausa, a la espera de un sistema que hoy no cuenta con los profesionales necesarios para operar. Bueno, y como veíamos, a raíz de esta situación, incluso las listas de espera siguen aumentando y hay un promedio de hasta 400 días que están presentando pues las personas para lograr ser atendidos por parte de los especialistas con los que cuenta actualmente la Caja Costarricense del Seguro Social. Y a raíz de esta situación es donde también la Unión Médica Nacional y el Colegio de Médicos hacen este llamado para que se puedan de alguna forma determinar cuál es la cantidad necesaria para poder atender a la población costarricense. Rachel, muchísimas gracias por este reporte. Vean esto que les voy a contar. La sesión del Consejo Municipal de Limón terminó en un zafarrancho tras el rechazo de uniformes para jóvenes atletas y anualidades para funcionarios. Pero un zafarrancho que usted ya va a ver a continuación. De hecho, es el tercer pleito que ocurre en consejos municipales en el mismo mes. De esta forma reaccionaron los funcionarios municipales tras conocer la noticia que no les aprobaron el pago de anualidades que les deben desde hace 4 años. Según la alcaldesa de Limón, el dinero ya estaba asegurado para honrarles esta deuda. Se han tenido que pagar más de 1.000 millones en indemnizaciones precisamente por este tipo de situaciones en las que la administración pasada decidía no honrar los compromisos que por ley le corresponden a los funcionarios y quitarles y cercenarles sus derechos. El enojo colectivo también se hizo sentir entre vecinos, luego de que 4 regidores no aprobaran el presupuesto para pagar los uniformes de 120 atletas jóvenes de Limón, que participarán en los Juegos Nacionales. Fuerza Pública tuvo que resguardar el lugar. En una provincia que tiene tantos problemas sociales y donde la juventud que persevera como estos atletas merecen de verdad dignamente poderse representar. Entonces, ¿qué pasa? El Consejo Municipal rechaza 2 veces la moción en pleno. Primero la primera, con los servicios fundamentales como agua, luz, teléfono, uniformes de los chicos de Juegos Nacionales, pago de indemnización, todo eso lo rechazan. Con este, son 3 pleitos los que se han armado en consejos municipales en el último mes. En Montes de Oca, el regidor suplente Mario Ruiz recibió un golpe de parte del síndico Alexis Picado durante la sesión del 8 de diciembre. Promovió una moción contra la violencia en el Consejo Municipal. No les gusta que se destapen irregularidades, que se señale y se digan las cosas por su nombre, y eso ha generado pues ese tipo de acciones que nosotros no la vemos aislada, ¿verdad? La vemos como una serie de acoso sistemático que ha sufrido nuestra fracción. En Alajuela la situación también escaló a empujones. Los protagonistas fueron el regidor Marvin Venegas y el presidente del Consejo Municipal, Francisco Sánchez. Durante la sesión, el presidente insinuó que Venegas pretendía hacer un negocio con una calle, lo que provocó que el regidor se levantara a reclamarle y lo empujara mientras estaba en su asiento. Otras personas tuvieron que intervenir para evitar que el altercado pasara más.
El tipo de cambio, ¿cómo cierra? La compra 491,47, la venta 498,03, precios de referencia del Banco Central. ¿Qué se dijo hoy en el último Consejo de Gobierno del año? Bueno, se habló del precio del arroz. El gobierno aseguró que el precio del arroz es cada vez más barato. Según la ministra de Economía, se trata de 200 colones menos por kilo. Aquí lo vamos a ver. Salimos a verificar el precio del arroz, que sí efectivamente estaba más barato. Y sí, déjeme decirle que el arroz hoy cuesta 200 colones menos que lo que costaba en agosto. 200 colones menos por kilo. 1.8 o por kilo. ¿Qué? Por kilo, ajá. 200 colones menos de lo que el precio que estaba regulado. ¿Y eso cuánto es? Eso estaba regulado del 80-20 en 702 colones y hoy lo podemos encontrar en 519. El Ministerio de Agricultura presentó una denuncia ante el Colegio de Contadores Públicos. Según plantea la denuncia, la firma de contadores que llevaba los reportes de la institución no presentó la información correcta durante años y por eso en parte es la situación que está viviendo el CNP. Y también se confirmó en Consejo de Gobierno que del 21 al 22 de diciembre habrá paso regulado a un carril desde las 10 de la noche y hasta las 5 de la mañana entre el cruce de Atillo 6 y la Ruta 27. El lunes 22 desde las 10 de la noche también se hará un nuevo paso regulado hasta el mediodía del martes 23 de diciembre. Además, ojo con esto, habrá un cierre total de la Ruta 39, o sea, de circunvalación, el martes 23 de diciembre en el horario entre las 5 y las 9 de la mañana en el tramo de Atillo 6 y la intersección de Ruta 27 para que lo tome en cuenta. Y un reciente estudio revela que los ticos nos fijamos en otras cosas más allá del precio. Los consumidores ya no solamente toman en cuenta el precio al comprar un producto, también consideran los valores y la innovación. El reciente ranking reputacional elaborado por la agencia Chief Porter Novelli analizó la opinión de más de 10,000 personas y determinó que los consumidores prefieren las marcas con acciones a nivel ambiental y social. Porque más allá del precio, los consumidores están buscando empresas que ofrezcan buena calidad en sus productos, buen desempeño como el servicio al cliente, pero algo muy importante, propósito, una razón de ser. Los clientes están comprándole más a empresas que tengan buena relación, por ejemplo, con sus colaboradores, buena relación con la comunidad donde está trabajando. Si piensa emprender o ya tiene una pequeña empresa, tome en cuenta que la ética y la imagen también cuentan, más allá del precio de los productos. Es decir, están prefiriendo empresas que dejen a este mundo mucho mejor de cómo lo encontraron. Y eso es bueno para las empresas porque, número uno, está aumentando sus ventas y, número dos, los clientes están recomendando sus productos y servicios. El 91% de los consumidores considera que la innovación es fundamental y más del 90% valora que las empresas tengan una comunicación honesta con los clientes. Bueno, y continúa la polémica por el tema de unas declaraciones que dio la hija del candidato de Liberación Nacional, Álvaro Ramos. El Patronato Nacional de la Infancia se encuentra en el ojo del huracán tras las críticas de diferentes sectores por la investigación abierta en el caso de la hija del candidato Álvaro Ramos. La menor hizo comentarios en un evento sobre la situación que ella ve del país y señala al presidente como un dictador. Varios candidatos cuestionaron que se instrumentalice al PANI para este tipo de temas en medio de la campaña. Quisiera externar mi absoluta solidaridad con don Álvaro Ramos y su familia con la situación absolutamente lamentable que están experimentando con el PANI. Es impresionante y a mí me parece que es indignante como ciudadana que se instrumentalice la institucionalidad. Nunca debemos aceptar que la institucionalidad pública sea utilizada para amedrentar, para perseguir y además tocar algo tan profundo, tan importante como son los hijos o las hijas de las personas que estamos participando en política. La expresidenta Laura Chinchilla fue crítica de lo ocurrido y expresó su preocupación. Esto
ha llegado muy lejos, demasiado lejos. Nos han acostumbrado de alguna manera a la amenaza, a la intimidación, pero esto de instrumentalizar a los niños para agredir a sus adversarios políticos es intolerable. Desde la Asamblea Legislativa, el tema ha generado división de opiniones entre la oposición y el oficialismo. Lo que sí me parece grave es que el pan y calle, donde sí hay situaciones que decir, como ocurrió, por ejemplo, cuando el presidente de la República dijo que me regalaran esta niña. A ver, yo entiendo que los menores de edad no pueden participar en campañas políticas. No solo participó en una campaña política, sino con un discurso de odio que me parece que los niños no deberían tener. Yo, como madre y como abuela, no permitiría jamás que mis hijos o mis nietos participaran en una campaña política. Mediante un comunicado de prensa, Ramos y su esposa señalaron su indignación sobre el tema y que se abusen los mecanismos válidos de la protección de la niñez en riesgo. El caso del aparente ofrecimiento de embajadas de un diputado oficialista hacia la Frente Amplista Sofía Guillén se podría definir a inicios del 2026. Ya hay fecha pactada para el juicio en contra del diputado Alexander Barrantes del oficialismo por aparentemente ofrecer embajadas y cargos en el gobierno. Así consta la convocatoria hecha a la diputada del Frente Amplio, Sofía Guillén, para el próximo 14 de enero a las 8:30 de la mañana. A mí se me notificó que ya hay fecha para que yo vaya a testificar. Ahorita no me la sé de memoria, te la puedo pasar por escrito y si no me falla la memoria es en enero que estoy citada a testificar y a partir de ahí el juicio continuará su debido proceso. Un tema que tiene tranquilo al legislador del chavismo en un caso que se denunció a finales del 2022. Yo me encuentro muy tranquilo, el juicio ha sido pospuesto en 2 ocasiones y ahora creo que está programado del 13 al 16 de enero y bueno, estamos esperando la oportunidad para poder demostrar que nunca ha habido ningún ofrecimiento ni de embajadas, mucho menos de puestos y entonces bueno, ya eso será una oportunidad para poder demostrar y dejar claro esto y terminar con ese episodio de esa denuncia. De hecho, el congresista había renunciado a su inmunidad para ser investigado. Los hechos se remontan en la discusión de los eurobonos y con el objetivo de tener votos favorables al proyecto, en apariencia el congresista hizo ofrecimiento de puestos. Bueno, lo que ha dicho el ICT, el turismo en Costa Rica está avanzando hacia un enfoque regenerativo y con ello ya se han presentado numerosas propuestas, una de ellas, por ejemplo, la que presentó en estos días Punta Leona, como un laboratorio natural que integra conservación ambiental y experiencia turística. El proyecto desarrolla programas de restauración terrestre y marina con senderos de flora nativa, espacios de educación ambiental y acciones de protección de especies. Entre sus resultados destacan el aumento de la población de lapas rojas, por ejemplo, y las iniciativas de conservación marina y de tortugas en Playa Blanca como parte de un modelo que busca restaurar los ecosistemas. Y este 20 de diciembre se realizará por primera vez la carrera Río Naranjo en Quepos de Punta Arenas. Será una competición entre 5 y 10 kilómetros y arrancará a las 4 de la tarde desde el distrito de Naranjito, pasando por distintos paisajes y montañas de Quepos y contando incluso con la participación de competidores de Guatemala y también de otros puntos del país. Para más información, usted puede contactarse al número que está viendo en pantalla, ahí lo tiene, 8819-1134, 8819-1134. Las inscripciones tienen un valor de entre los 10,000 y los 13,000 colones. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición nocturna de Noticias Repretel. Que tenga una linda noche. Hasta luego.